Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Luis Periodismo. El tema para hoy son los siguientes: el rey del show, mi editorial y el informe sobre 3 ministros del gabinete Iván Duque. Bienvenidos. La recusación de Uribe a 3 magistrados que le llevan las investigaciones por testigos falsos es un modo de burlarse de la justicia colombiana. Por eso lo he titulado y llamado El Rey del Show, porque este señor, en todos los procesos que ha tenido, siempre ha salido avante. Es una persona dedicada a infundir y a cambiar propósitos. Tal es el caso que en estos días estuvo hablando pestes de los magistrados, colocándolos en entredicho en la opinión pública, cuando resulta que no es. Este tribunal, con la recusación, no va a poder seguir investigándolo, porque la recusación es eso: tapar a las personas que lo están investigando para que no tengan ninguna acción más contra la persona del señor Uribe. Por otra parte, es inaudito que pase como con Correa en Ecuador, que lo meten a la cárcel, y pidió que la Corte Internacional de Derechos Humanos lo protegiera cuando en su mandato habló mal y quiso separarse de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Uribe, en su gobierno, es inaudito que trató de mala manera, puso en tela de juicio la autoridad de la Corte Interamericana de tenga todos los derechos y privilegios de un buen juicio. ¿Para dónde vamos? Mi editorial: la ofensiva de Iván Duque como presidente de Colombia lo ha llevado a gobernar sin haber entregado el presidente Santos su mandato. Aunque se posesiona el 7 de agosto, Duque desde el primer día, pasadas las elecciones, puso en jaque a la JEP al ordenar al Congreso introducir nuevos mecanismos, nuevos artículos para congelar procesos de militares y policías con un tribunal especial, que esto implica a que la Corte Penal Internacional les caiga encima, y que prohíbe a los magistrados de la JEP practicar pruebas cuando esté en el proceso de avalar pedidos por extradición, para que certifiquen la fecha de la comisión del delito. Con estos 2 artículos que ingresaron las cámaras por orden de Iván Duque, los magistrados de la JEP quedarían como simples notarios, porque no pueden hacer investigaciones a fondo de los presuntos implicados en delitos de lesa humanidad. Y no se sabe quién ordenó los delitos bélicos, porque es que en la JEP se van a contar quiénes les dieron las órdenes, quiénes las mandaron a ejecutar, y los pobres soldados del monte que hicieron las de jugar con los derechos humanos en el país. Los falsos positivos, por ejemplo, las desapariciones forzadas, la violación a las mujeres como trofeos de guerra, los falsos positivos. Entonces, aquí lo que se pretende esclarecer en la JEP es quién ordenó los actos bélicos y qué mandos oficiales y suboficiales exigieron a sus cuadros los actos bélicos. Ese es el problema total. Ese es el problema. Otro problema que Iván Duque está fomentando en el país, aunque él dijo que iba a ser una gran
conglomeración de partidos, unir a todos los partidos, el Centro Democrático o Uribista se tomaron arbitrariamente los cargos de representación, dejando de lado a los partidos opositores al gobierno Duque. El nuevo Congreso se encuentra dividido precisamente por las artimañas que está haciendo el Centro Democrático, tomarse todos los posibles puestos que necesitan la oposición para que haya paz en el gobierno y se hagan las leyes respectivas bien hechas. Esto nos da una clara consecuencia de lo que posiblemente suceda ya como mandatario Iván Duque. En un país de tan vasto bagaje cultural y étnico, debe estar representado las diferentes clases ideológicas, llámese maíz, llámese polo, llámese verdes, llámese Colombia Humana, negritudes y todos los que ustedes conocen. Sin este paso, no puede haber democracia ni Estado de Derecho, más bien se conformaría una dictadura, que es lo que pasó en el gobierno de Venezuela. Sin tener en cuenta también que el sistema económico del país será el que gobierne. Por lo tanto, tenemos a Botero como Mindefensa, que en su poder traía una carta para el gobierno actual con el fin de reformar la protesta social y la consulta previa en las comunidades, necesaria en las regiones para que las explotaciones y exploraciones mineras y de petróleos no sigan desplazando al campesino trabajador. ¿Por qué un cargo de Mindefensa era el vocero de la carta enviada del sistema económico, empresariado y comercial del país, presidida por el presidente? Un tema expuesto en campaña de tener el 50% de mujeres en cargos de representación lo logró, todo lo logró porque se ha visto, con su populismo marcado de venderlo lo cierto en lo incierto. Pero esto hay dos posiciones para mí, no sé si con las demás personas coinciden, es lo siguiente. La primera hipótesis, que a los 6 meses o al año de gobierno se diga que tendrán renuncias en los ministerios por X y Y motivo, y ahí caen las mujeres. Y se diga que tendrán que renunciar por X o Y motivo. La segunda apuesta, que la presión de los gremios que apoyaron a su campaña, cuotas burocráticas, giren la puerta del clientelismo y la burocracia para hacerse obligatoriamente de lo acordado, o sea, los empresarios tienen que hacerse de lo que acordaron con el presidente nuevo, Iván Duque, del canje, que esto lo promovieron para que a Iván Duque lo apoyaran todos los empresarios del país. Entonces, esto no es que le regalaron la plata ni nada, sino es el paso para contratar y para tener el empresariado, gente pudiente dentro del gobierno. Eso es canjear política por dinero y puestos. Seguidamente de este editorial vienen 2 informes especiales. Uno sobre el señor Carrasquilla, ministro de Finanzas, Nancy Patricia Gutiérrez y el señor Botero de Defensa. El señor Carrasquilla, dentro de su bagaje político, tiene varios problemas que, entre comillas, fueron guardados y que no le encontraron nada dentro de las implicaciones que hizo conectas al mundo
Y fueron los papeles de Panamá. Les dejo el informe. Alberto Carrasquilla y Augusto Acosta, nuevos vinculados a los papeles de Panamá. Alberto Carrasquilla, quien fuera gerente técnico del Banco de la República en el periodo 93 y 97, apareció en los vinculados a los papeles de Panamá. Según Conectas, aparece como accionista de la sociedad panameña Navembi Investment Group Inc., con 33% de participación. En el comienzo de la presidencia de Álvaro Uribe, ocupó primero el cargo de viceministro de Hacienda. Sin embargo, en 2003 se convirtió en el titular de las carteras más importantes del gobierno. Su paso por el ministerio fue más que controvertido, ya que, como informa Conectas, tuvo un rol importante en la liquidación del Banco del Estado, de Telecom, la privatización de Megabanco, la venta de Ecogas y la fusión de las superintendencias bancaria y de valores. Además agregó a Glencore en el proyecto de la refinería de Cartagena, envuelta en un gran escándalo por sobrecostos. Al ser consultado en el caso de los papeles de Panamá, el exministro afirmó que la sociedad se constituyó el 1 de noviembre del 2007, pero está inactiva hace varios años. No posee ningún activo ni tiene cuentas corrientes o de ahorros en Panamá, en Colombia o en ninguna parte. Otro informe es sobre Nancy Patricia Gutiérrez, que dentro de las investigaciones ha tenido problemas judiciales. Como por ejemplo, la más reciente, una pechuga comprada a 40,000 pesos. Por eso la estuvieron investigando. Nancy Patricia Gutiérrez, elecciones del 2002, apoyó la candidatura presidencial de Álvaro Uribe y no la liberal de Serpa, y de nuevo le apostó al caballo ganador. En junio del 2008, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por parapolítica, después de que la excongresista condenada Rocío Arias señalara sus presuntos nexos con el jefe paramilitar El Pájaro. Luego de un proceso que se dilató por unos 6 años, la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos para seguir con la investigación por parapolítica y ordenó archivar el proceso. Poco después de esa primera investigación, apareció otra por haber supuestamente utilizado su posición como presidenta del Congreso para conseguir información reservada que después usó para atacar en plenaria a su colega liberal Piedad Córdoba. En 2008, Gutiérrez pidió al DAS que le entregara información de inteligencia sobre Córdoba, que era de Reserva Nacional. Gutiérrez la interrumpió y exhibió pasajes de vuelos a México y facturas de hotel de Córdoba, insinuando que se los había pagado el gobierno venezolano de Hugo Chávez. 2 altos funcionarios del DAS detenidos, el exdirector de inteligencia Fernando Tavares y su subdirectora Marta Leal, dijeron que existía una orden presidencial de Uribe de entregársela, avalada por la entonces directora María del Pilar Hurtado. De la investigación por las chuzadas del DAS, aunque estuvo varios meses con prisión domiciliaria, la Corte no halló pruebas de que esa información la hubiera obtenido de forma ilegal. Y la tercer ministro es Guillermo Botero, que salió del empresariado de FENALCO. ¿Quién será el que gobierne? No la defensa del país, porque de eso absolutamente no sabe nada, pero sí de los gremios económicos. Estimados amigos y amigas, hasta aquí el tema por hoy. Es un análisis para que ustedes, mis queridos amigos y amigas, interactúen y lo vean, lo analicen. Si les gusta, denle un like o me gusta. Y quisiera que todos ustedes interactuaran y yo les estoy atento a responderles todas sus inquietudes.